De fondo se escucha el sonido del ferrocarril. ¿Qué pasa por ahí? Felicito que Ahí va. también un doble, un XT2. Y aquí lo interesante es que aquí en las vías los durmientes son de madera todavía. Así es en el campo. Como que en el campo, aquí estamos en el centro de la ciudad, pero todavía son de madera. Bueno, cosas. Nosotros estamos aquí. En el fondo se ve esta propiedad que está Tiene, abandonada. no sé si alcanzan a ver las dos palmeras. Ahí hay dos palmeras Dos palmeras. que simbolizan donde estuvo la entrada de la casa que aquí existió. Y Una que, casa antigua que desapareció en los años 80. sí, se quemó en los Fue- años 80. Claro. Fue incendiada en esa época. En esta casa, la importancia de este sitio es que aquí vivió sus últimos momentos, días, semanas, meses, el único y verdadero héroe de Iquique. O sea, don Arturo Prat. Señor, no, pues él fue el derrotado. Ah, Recuerde que él fue derrotado y muerto ahí. por el rey de los mares. Así es. O sea, Pero aquí vivió sus últimos momentos don Carlos Condel. de la Carlos AFA. Condel de la ASA, quien fue el verdadero héroe. Él con su independencia. Él con la Covadonga, que era un barco muy frágil y mucho menor que la Esmeralda, mucho más chico que la Esmeralda, él logró batir al más grande de los barcos peruanos. En realidad Perú, la flota peruana en realidad eran dos barcos nomás. Claro, El Huáscar y la Independencia. Claro. El mayor de todos y más moderno era la Independencia. claro. El Huáscar había sido reacomodado, pero ya tenía sus añitos ya. Lo que tenía de ventaja el Huáscar era quien lo mandaba, o sea, Claro. no era cualquier persona. Obviamente su comandante y el hecho de que era un monitor. Claro. No era un barco grande. De hecho era mucho menor que la Esmeralda. ¿Era un En monitor a blanco y negro o a colores ya? En ese tiempo? LED o LED, Ah, LED, ya. LED, multicolor. Smart, Obviamente, Smart, veía en YouTube. por supuesto. Ah, qué bueno. Y también Netflix. Bueno, entonces, haciendo una serie de maniobras, conocedor de la costa por la que estaba maniobrando, Carlos Condel logra que la Independencia quede varada y quedando inmovilizada, vuelve y la ataca. Claro. Y por supuesto que con eso él se convierte en el gran héroe. Desafortunadamente, para lo que se estaba haciendo en ese momento, para los intereses creados, Carlos Condel, que tenía también origen peruano, no era el héroe que se requería y necesitaba. Por lo tanto, la prensa, movida por los intereses que están en juego ahí, o sea, como siempre, y hasta el día de hoy, con mucho dinero por medio, se creó la figura de Arturo Prat, digamos, sin desmerecer lo que él hizo y quién fue, porque fue una gran persona. De hecho, Arturo Prat estaba ahí destinado porque era menospreciado debido a que él era letrado, él era abogado y él había desarrollado antes incluso una misión diplomática en Argentina. Sí, fue espía. Fue espía, digamos, pero no diga espía, digamos que él desarrolló una función diplomática en Buenos Aires. Y suena bonito y le hace bien a todos. Fue a parar la oreja. Señor, pero lo interesante es que él devolvió los viáticos que le sobraron. Como lo hace todo funcionario de gobierno. ¡Ah! Usted sabe que eso no es así. Y después compra cajas de mercadería a un precio justo y razonable. Claro, sí, pagando los sobreprecios. Ya, entonces aquí hubo una casa en la que vivió sus últimos momentos Carlos Condel. Él estaba enfermo y le recetaron que viniera a vivir acá, porque esta zona era recetada para ciertas enfermedades, sobre todo pulmonares o respiratorias. Y bueno, cuando él muere, el cortejo sale de acá hacia la iglesia parroquial. Que no se ve en este minuto porque están todos los árboles. Claro.
y ahí se le hacen las primeras honras y las primeras honras fúnebres, y enseguida se dispone que sea trasladado a la iglesia del Espíritu Santo, que ya no existe en Valparaíso. En Valparaíso. En el costado, o sea, frente al costado sur poniente de la Plaza de la Victoria. ¿Dónde está el replay? Un poquito más a la esquina. Sí. Y ahí estaba la iglesia del Espíritu Santo. Bueno, es transportado desde la iglesia a la estación para ser llevado en un tren especialmente decorado para la ocasión. Y el pueblo de Quilpué le rinde homenajes en el camino, que son ya 3 cuadras más o menos. Claro. Porque más no hay distancia entre la iglesia y la estación. Pero esa es la importancia de esta propiedad, que bueno, ya no existe. Ya no existe, y hace un tiempo atrás la Sociedad de Historia y Geografía de Chile instaló una placa conmemorativa acá. La Sociedad de Historia La Buena, no la otra. No, la buena. Instaló una plaquita por aquí. Donde dice aguas. En este monolito. Aguas y tierras. Acá fue instalada. Fue instalada acá la placa. Acá queda todavía donde fue instalada, algunos restos de esto. Y bueno, tal como tituló la estrella, al día siguiente duró menos que un candi. Lo interesante de esto, uno tiene que pensar mal y siempre va a acertar. Lo interesante de esto es que fue instalada a eso de las 6 de la tarde de un día, por ejemplo, un día miércoles. Uh-huh. En la noche fue destruida. Y al día siguiente ya la estrella tenía la noticia de que había sido destruida, vandalizada. Nosotros siempre pensamos que este hecho tuvo un signo oficial. Y que, bueno, respondía solamente a lo que en ese momento los intereses municipales habían digamos, dictaminado que debían ser. De hecho, cuando se instaló esta placa acá, no fue un hecho así, digamos, a tontas y a locas, no fue una cosa impensada, fue planificado, fue bien planificado. Hubo un destacamento de la Armada presente acá, que rindió los honores correspondientes. Hubo discursos que se pronunciaron sobre el tema y sobre la importancia, y a pesar de haber sido invitados oficialmente, no hubo ningún representante de la alcaldía ni de la concejalía, salvo un concejal que se presentó por las suyas. Sí. Nada más. Pero aparte de eso, no hubo ninguna clase de representación oficial de la comuna, ni de la municipalidad, ni menos de la alcaldía. Pero no fue la primera vez que se quiso hacer una plaquita. No. Aquí, si ustedes ven, hay unos agujeros grandes. Aquí había una placa más grande todavía. Una placa grande de bronce. Una placa grande de bronce que también se perdió. Hubo una placa acá. En la entrada también hubo una placa. También esas dos placas se perdieron. No hay señas de quién se las quedó o qué pasó con ellas, pero después del incendio todo se perdió y se acabó. Pero lo más interesante de eso fue el hecho de que un diario informara al día siguiente de algo que ocurrió en la noche y que ellos no habían tenido la forma ni la manera de haberlo visto. ¿Y cómo salen las prensas tan rápido? Claro. Eso fue lo interesante. Pero bueno, así es la historia de la destrucción, así es la historia. Claro. Y bueno, estamos aquí en esta basa de concreto, aquí en esta que está acá. Pero esto además esta tiene otra importancia. Esta es la basa norte del antiguo puente colgante, puente redondito, el arco de triunfo, que tenía la forma de un arco de triunfo. Y esto fue, obviamente aquí había una escala, no era una claro, acá había una escala, había una escala y allá se encuentra la parte sur del mismo. Allá está todavía. Hace unos años atrás, entre gallos y medianoche, en verano, esto fue destruido.
fue desarmado completamente la estructura, el arco, y mandado al olvido. Lo terrible de todo esto es que nunca se pensó siquiera en reconstruirlo, ni siquiera en plástico. Esta construcción no era solamente una pasarela volante para pasar del lado sur al lado norte de la ciudad, sobre la vía férrea. Esto estaba recordando lo que fue en 1861, cuando el presidente J.J. Pérez inauguró definitivamente el ferrocarril entre Valparaíso y Santiago. Las bizcocholeras de Quilpué, de la estación, porque la estación de acá ya estaba funcionando hace años ya, hace un buen tiempo, y aquí había señoras que vendían bizcochuelos a los... digamos, es como los pastelitos de la Ligua. Sí, pero esto solamente bizcochuelos. A los viajeros, digamos, a la gente que iba en el tren. De hecho, en todas las estaciones se vendía alguna cosita. Y aquí era bizcochuelo. Y cuando vino el presidente J.J. Pérez en su viaje triunfal en tren, inaugurando la vía férrea de Valparaíso a Santiago, ellas construyeron un arco de triunfo con lo que ellas sabían y conocían. Es decir, con bizcochuelos. A mí siempre me surgió la duda. Ahora, ¿quién se lo comió? Eso, para allá iba yo. ¿Quién se comió tamaño montón de bizcochuelos? ¿Por qué que? ¿Y cómo lo sujetaron el bizcochuelo? Porque el bizcochuelo no es fácil de sujetar. Después... Quedaron duros, entonces lo hicieron. Parecían duros. Bueno, la cosa es que originalmente el arco fue de bizcochuelo. Y este arco fue por lo menos el tercer arco que se construyó, sí, después del de bizcochuelo. Después un arco que se construyó en recuerdo de ese otro arco de bizcochuelo en madera y metal, y que incluso tenía unos descansitos para sentarse. Tenían pergolitas. Tenían pergolitas, ¿cierto? Era muy bonito. Y bueno, esto es otro de los íconos de la ciudad que fueron destruidos sin más ni más. El otro era... Bueno, allá... ahí al frente estaba la torre del guardacujas, que el actual alcalde una vez prometió que iba a ser desarmado, pero que iba a ser reubicado. Hay una declaración en un semanario... En un semanario, claro, de acá de la zona. En página 12, que es un semanario bastante antiguo, digamos. De que sea bueno no lo es, pero claro, antiguo... aparece ahí la nota y la fotografía de ese momento en que se llegó a ese compromiso. Pero un funcionario municipal dijo que lo había guardado ladrillo por ladrillo. Numerado. Para reconstruirse. ¿Dónde? En el mismo lugar. Bueno, en el mismo lugar ahora es donde va corriendo aquel señor y van pasando esos autos. Bueno, la ingeniería siempre puede hacer cosas mejores. Eso dicen. Y bueno, la parte de acá, los trozos del arco, esos que eran botados allá arriba en el camino a Marga Marga. Sí, ya en un lugar que podríamos ahora llamarlo un vertedero ilegal, porque fue y se tiró así, ¿no? Claro. Pero nadie respondió, se hicieron las preguntas de rigor y la municipalidad dijo que era un elemento que estaba en ruinas, que se podía caer, etc. Y que por eso lo destruyeron y que tuvo que ser en la noche para que nadie se... Para que la gente no protestara, no reclamara. Y fue en verano, en un fin de semana de verano. Mientras se hacía el Festival de Viña. Bueno, esto era la antigua calle que se llamó Condel, la antigua calle del ferrocarril. Mete mucha bulla. Rechinan los rieles. Bueno, esta era la antigua calle del ferrocarril, que después se le llamó Carlos Condel, y que ahora se conoce como Condel Norte, para diferenciar de la... Porque allá está Condel Sur. Claro. Pero... que obviamente era solamente una calle peatonal, siempre lo fue. Y como ven, es como parte del sector destruido. Es como la parte fea de todo del recorrido que podemos hacer. Hoy en día es la parte fea.
Es como todo lo que está destruido, por desgracia, se concentra aquí. La casa de Carlos Conde, el arco que representa el arco Biscuchuelo, la torre del guardaguja, que son importantes para el desarrollo de aquí, que fueron importantes para el desarrollo de Quilpué. Tres íconos de la historia de Quilpué que ya no existen, que fueron destruidos y sin más ni más. Y cuando se intentaron hacer conmemoraciones, como el caso de la placa acá, desapareció Claro. extrañamente. En medio de esta tristeza, nosotros seguimos andando y Vamos ahora a ir a comer al McDonald's. picarones pasados. Al McDonald's, porque somos nosotros tradicionalistas, entonces vamos al McDonald's, un local Así es. obviamente típico chileno y típicamente quilpueíno. Así es.